Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Mi nombre es Enoch Díaz y le doy un tutorial más del curso de jQuery. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de cómo crear, copiar, mover y remover nuestros elementos en el documento de HTML. Así es que entonces comencemos con este tutorial. Bien, primero que nada inspeccionamos el código que ya tengo aquí. Tengo agregada la librería de jQuery. Tengo este script, el cual contiene mi evento ready sobre mi documento para saber cuando ya puedo seleccionar los elementos de HTML, y en HTML tengo un header que únicamente fue para poner el código, perdón, el logo de Código Facilito, y tengo una lista ordenada que podemos ver que las listas ordenadas nos permiten ponerle un número que precede al texto de cada uno de los li o de los elementos de cada uno de los li, que en este caso viene teniendo únicamente el número del elemento. Tengo un botón que al hacerle clic me va a ejecutar el código de jQuery que tengo. Ahorita vamos a agregarle el evento click, y tengo dos divs que, bueno, únicamente tienen un CSS, como podemos ver aquí, con un height y un weight preestablecido y un background para poder saber los destinos y la diferencia entre cada uno de los métodos que vamos a ver a continuación. Bien, primero que nada voy a agregarle mi evento a mi botón. No se preocupen mucho por esta parte de eventos, lo vamos a ver en los siguientes tutoriales. Y lo que le estoy diciendo es que cuando le dé clic, entonces vas a ejecutar la función que tengo aquí. Existen múltiples métodos que nos permiten mover o crear nuevos elementos, pero el primero de ellos va a ser append_to. Este método nos permite agregar el elemento como último en el contenido o en nuestro destino, que en este caso, como ejemplo, yo voy a seleccionar all li first. Esa es la estructura que tiene append_to, punto append_to, y el destino. En este caso mi destino es all first. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, me vas a seleccionar el primer elemento que tiene all, es decir, el elemento 1, con texto de elemento 1 me lo vas a seleccionar y me lo vas a mover abajo de element 4. ¿Por qué? Porque este append_to me lo va a agregar al final de todos los elementos que contenga mi destino, que en este caso es all first. Eso es un selector de CSS. Aquí en el navegador probemos cómo funciona, actualizo la página y le voy a dar en ejecutar. Podemos darnos cuenta que el elemento 1 ha pasado a ser el ítem número 4 de mi lista. Si le vuelvo a dar en ejecutar, vuelve a hacer lo mismo porque ahora el elemento 2 era el que estaba al principio de la lista. Si vuelvo a hacer lo mismo, me mueve el elemento que tiene un texto 3 y así sucesivamente con los demás clics que yo vaya ejecutando. Existe otro método similar, que en este caso es append, pero aquí la estructura cambia un poco. En append_to podemos darnos cuenta que primero selecciono el elemento que quiero mover y después le aplico el método append_to y le digo el destino. En este caso el destino se convierte automáticamente en un selector, es decir, aquí no puedo pasar un texto. A diferencia de append_to con append, podemos notar lo siguiente. Con append lo primero que tengo que seleccionar es el destino. En este caso yo quiero un all first. ¿Ok? Y le voy a aplicar el método append. ¿Qué le estoy diciendo? Me vas a agregar al final, porque recordemos que el método append agrega al final de todo el contenido que tenga all first lo siguiente. Aquí yo podría crear un nuevo elemento. Ahorita vamos a ver cómo crear un nuevo elemento. O puedo agregar un simple texto. Puedo ponerle hola. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer exactamente lo mismo? Entonces aquí tendré que pasarle un objeto de jQuery. ¿Cómo paso el objeto de jQuery? Bueno, simple y sencillamente con una selección. All li first. Con eso estamos haciendo exactamente lo mismo de arriba. Lo voy a comentar. Esto que tenemos aquí. Aquí voy a actualizar la página. Y podemos darnos cuenta que funciona de manera idéntica al método append_to. Bien, ya hemos visto cómo agregar un elemento al final de todo el contenido que tenga nuestro destino. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero agregar al principio? Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo, pero aquí en vez de append_to lo voy a cambiar por prepend. Prepend_to. Bien, nada más que aquí en vez de seleccionar el primero le voy a decir que me seleccione el último. Actualizo aquí mi navegador y lo voy a ejecutar. En este caso el elemento 4 debería de moverse arriba del elemento 1. Y podemos ver que efectivamente funciona. Puedo darle muchos clics como yo quiera y me va a mover cada uno de los elementos al principio de la lista. De igual forma, como existe un método append, existe un método prepend
en el cual la estructura es que primero selecciono mi destino y después selecciono el objeto o el elemento que quiero yo agregar a esta selección. En este caso entonces voy a poner prepend y listo. Actualizo la página de mi navegador, le doy en ejecutar y bueno, aquí he cometido un error porque nos damos cuenta que siempre se va a mover el elemento 1 al principio de la lista, pero el elemento 1 ya está en el principio de la lista. Así como hicimos aquí arriba de seleccionar el último y moverlo al principio, aquí me faltó modificar first por last. Entonces ahora sí actualizo mi página, le doy en ejecutar y vemos que funciona idéntico. Bien, pero nosotros también podemos agregar elementos antes y después de alguna selección. Voy a comentar estos dos que tenemos aquí y ahora vamos a ver el método insert after. En este caso, insert after funciona de igual forma que append to o append to, es decir, tiene la misma estructura. Lo que hace insert after es seleccionar un elemento y moverlo después de mi selección. No al final de mi selección o al final del contenido de mi selección, sino inmediatamente después de mi selección. Es decir, vamos a ver el ejemplo mejor. Aquí voy a seleccionar nuevamente only first y le voy a decir que me lo inserte después de. Ahora voy a hacer uso de mis divs. Lo voy a agregar después de E1. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces aquí selecciono E1. Lo pruebo en el navegador. Actualizamos primero que nada. Le doy en ejecutar y podemos darnos cuenta que se mueve después de mi div 1. No está dentro de mi div 1. Mi div 1 contiene únicamente la palabra div 1 y está limitado, por así decirlo, por la caja de color rosa que podemos ver aquí. Entonces está inmediatamente después de mi div con un ID 1 y antes del siguiente contenido. Insert after también tiene otro elemento similar, es más idéntico, como lo vimos con prepend to y prepend. En este caso nuevamente la estructura es que primero selecciono mi destino, en este caso es 1, y le pongo after y ¿qué quiero meter after? ¿O qué quiero meter después de mi destino? En este caso voy a seleccionar esto mismo, pero recordemos que debe ser como un objeto de jQuery. Si únicamente le pusiéramos aquí el selector tal y como lo podemos ver que es only first, ustedes pueden intentarlo y esto lo que va a hacer es agregar este texto después de E1. Pero lo que yo quiero es que mueva todo el elemento. ¿Cómo lo hago? Aquí pasándole como parámetro mi selector de jQuery. Aquí voy a volver a ejecutar mi código, voy a refrescar el navegador, le doy a ejecutar y funciona de forma perfecta. ¿Por qué me está moviendo los dos elementos? Bueno, aquí yo no comenté esto, pero si lo comentara funciona únicamente con este código y nada más movería el primero, no lo movería dos. Así es de que entonces, ya que vimos estos métodos, ahora únicamente vamos a ver cómo funciona el método de before o insert before. Este método lo que nos permite es, al igual que, o más bien al contrario que insert after, agregar un elemento antes de mi selección. Entonces aquí voy a agregar únicamente la palabra before y aquí también. Y voy a comentar esto para ver primero el ejemplo de insert before. Aquí voy a utilizar la página del navegador. Funciona perfectamente, nos lo agrega ahora en este caso antes del div 1. Ahora probemos con before. Comentamos lo de arriba. Si actualizamos, ejecuto y funciona de forma idéntica. Bien, con este mismo código de before lo que voy a hacer ahora es clonar mi elemento. ¿Cómo lo puedo clonar? Únicamente voy a crear una variable, por comodidad la voy a crear var clone. Va a ser igual a mi selección o el elemento que quiero clonar, que en este caso va a ser only first. Y voy a utilizar el método clone. Con esto ya tengo mi elemento clonado guardado en la variable clone. Podría poner esto tal y como está dentro de mi función o de mi método before, pero bueno, podemos darnos cuenta que es más difícil de leer el código, así es que entonces yo utilicé una variable que puse como nombre clone. Aquí actualizamos en el navegador, le doy en ejecutar y podemos darnos cuenta que el elemento 1 sigue perteneciendo a mi lista y también lo clonó y lo agregó antes de mi div 1. Bien, ahora veamos cómo crear un nuevo elemento. Voy a
comentar esta variable que tenemos aquí arriba. Le voy a poner par nuevo e va a ser igual y voy a crear mi nuevo elemento, pero lo voy a convertir inmediatamente en un objeto de jQuery. Aquí voy a poner esto como si fuese un selector, pero en este caso, como va a ser un nuevo elemento, únicamente voy a agregar la etiqueta, por ejemplo, p. Hola mundo. Y con eso estoy creando mi nuevo elemento convertido en un objeto de jQuery. Entonces yo ya puedo insertarlo donde yo quiera. En este caso voy a utilizar esta misma estructura y le voy a poner aquí nuevo e. O para verlo más claro, aquí voy a utilizar el método que vimos hace rato, que es append to. Le guardo. Perdón, aquí sería append únicamente. Actualizo aquí mi página. Le doy en ejecutar. Y podemos darnos cuenta que efectivamente nos lo insertó al final de los elementos que ya contenía, que es otro parágrafo con un texto de div 1. Así como yo creé esto con un p, puedo meter cualquier etiqueta de HTML que yo quiera o un div completo en el cual contenga etiquetas p o un section que tenga etiquetas article, etcétera, etcétera. Aquí yo podría concatenar con otra variable, en fin. Aquí esto es únicamente texto, pero jQuery lo convierte a un objeto de HTML, el cual podemos insertar en cualquier lugar que nosotros querramos. Bien, por último, rápidamente vamos a ver cómo remover un elemento. En este caso yo voy a utilizar el ejemplo o las listas que yo tengo aquí y le voy a decir que me elimine el último elemento. Entonces hago mi selección all first punto remove. Así de simple y sencillo yo puedo remover un elemento. Aquí voy a ponerle last. Aquí voy a actualizar mi página y podemos darnos cuenta que si le doy aquí en ejecutar me remueve el último elemento. Puedo darle a ejecutar y me va a remover ahora el elemento 3. Le doy en ejecutar y me remueve el 3. Y así con todos los elementos hasta que yo deje un solo elemento. Si le vuelvo a dar en ejecutar, bueno, me vuelve a eliminar el elemento y desaparece mi lista. O más bien cada uno de los ítems de mi lista, porque mi lista sigue ahí y entonces yo podría seguir agregando elementos nuevos. Hasta aquí hemos llegado con este tutorial, espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en la descripción del video. Y nosotros nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Chao.